Bueno, voy a empezar a, la verdad, silenciar a las personas porque directamente creo que está de más. Creo que demuestra que los castillistas no quieren escuchar, porque créanme que yo he intentado hablar en diversos live y no, o sea, algunos terminan insultando y todo eso cuando se quedan sin argumentos. ¿Qué pasa cuando se quedan sin argumentos? Y es que el odio ya no les da para más, porque el odio termina nublándoles la mente. Ahora sí, volviendo al punto, medios como CNN, la BBC, Actuality, informan que en el Perú están ocurriendo protestas y que hay 46, 47 muertos ya. Ahora, el problema es que no lo informan como tal. Dicen que es porque Pedro Castillo fue vacado, cuando recordemos que él solito se vacó. O sea, él ni siquiera leyó cómo rayos funciona la constitución en el Perú. Y luego vemos a gente que intenta hablar de asamblea constituyente. Entonces, si nos centramos en ese hecho, Pedro Castillo se disparó solo, pero la gente está diciendo que Dina es usurpadora, que el Congreso es golpista. Yo me pregunto, ¿en qué momento ha sido golpista el Congreso? Yo no encuentro ningún momento. Luego, ¿qué culpa tiene, bueno, de momento de asumir el cargo Dina Boluarte, cuando a ella le correspondía? Yo creo que totalmente dañino hubiese sido que ella no hubiese asumido la presidencia. Ojo, porque yo no veo que la gente se haya quejado cuando lo mismo ocurrió con PPK y con Vizcarra. Yo creo que a partir de ahí debieron aprender que hay sucesiones constitucionales y que si se vaca PPK entra Martín Vizcarra, ¿no? Y luego recordemos que cuando sacaron a Martín Vizcarra no pudo entrar Mercedes Arauz porque Mercedes Arauz había renunciado previamente porque intentó juramentar con el Congreso cuando Vizcarra intentó disolvió el Congreso, no porque a él sí le salió, la verdad. Y al final ese mismo Congreso que creó, pues lo terminó destituyendo, y eso es algo que siempre me va a reconfortar muchísimo, la verdad. Entonces eso, ya no podía asumir Mercedes Arauz porque había renunciado a la segunda vicepresidencia y entonces tendría que entrar el presidente del Congreso, que en ese entonces era Manuel Merino. Ya sabemos lo que pasó. Luego, en lo que habíamos visto en memorias de Manuel Merino, decía que, bueno, se sentaron con él y que si no renunciaba esto iba a ser peor, iban a morir más personas, ¿no? Y Merino en ese sentido yo creo que intentó que no muriese más gente, pero nos complicó porque nos trajo a Francisco Sagasti. Francisco Sagasti que, ojo, los piuranos yo no entiendo por qué hay piuranos que recuerdan gratamente a Francisco Sagasti, cuando recordemos que Francisco Sagasti básicamente, o sea, le jugó sucio a Piura. Cuando digo que le jugó sucio a Piura, porque recordemos cuando venían los cargamentos de vacunas y había destacado que a Piura le mencionaban dos. Y cuando llegó trajo medio cargamento de un lote de vacunas. Y luego dijo, oye, no, pero es que deben tener paciencia, que es que los otros también necesitan y demás. Bueno, entonces no digas que vas a traer dos lotes de vacunas, ¿no? Y directamente, oye, mira, que no hay, la distribución va a ser esta y a Piura le va a tocar tanto. Pero no. ¿Qué dijo? Bueno, así como Lima no es el Perú, Piura tampoco es el Perú. Afortunadamente lo declararon persona no grata, non grata. Entonces, bien merecido lo de Sagasti. Y ahora, ¿queremos volver a eso? ¿Queremos volver a que Dina Boluarte renuncie, José Williams renuncie? ¿Y quién va a entrar? ¿Quién? Vamos a dejar, y yo le pregunto a los castillistas o manifestantes, vamos a dejar que el Congreso elija a nuestro próximo presidente entre ellos, porque eso es lo que va a pasar. O sea, renuncia Dina Boluarte, renuncia Williams y mañana no son las elecciones. Tiene que presentarse alguien a presidir porque no podemos estar como 9 meses sin presidente. Yo no entiendo por eso cuál es la razón, cuál es el razonamiento que siquiera tienen los castillistas o manifestantes. O sea, ya, renuncia Dina, renuncia Williams, ¿y qué más? ¿Qué más va a pasar? ¿Quién? ¿Quién sucede? ¿Quién es esa persona de consenso? O sea, no les cuadra Dina, que quiso hacer las cosas por la paz. Ojo,
Dina no es santa de mi devoción. Para mí sigue siendo un personaje de izquierda y la cuestiono. La cuestiono en ciertos puntos que ya luego hablaré en otros videos. Pero eso, pregunto, ¿ahora qué? ¿Qué? Ya, renunció Dina. Ya, asume el presidente del Congreso. Le van a decir, van a seguir marchando. Usurpador, Congreso corrupto, Congreso golpista. Matamos más gente en marchas para que sientan y para que también renuncie Williams. Eso es lo que quieren. Porque ya llega Williams y también van a moricionar, porque bueno, ya me dijeron que no puedo decir ese tipo de palabras acá en un live. Ya no, ya van a moricionar más personas para que así metan presión y renuncie Williams. Entonces ya, renuncia Williams y qué es lo que sigue? Lo que sigue es que los congresistas tengan que elegir a un nuevo presidente de la República entre ellos. O sea, básicamente eligen al presidente del Congreso, porque Williams tendría que dimitir, decir, como hizo Merino, yo renuncio, se va, y el Congreso tiene que elegir un nuevo presidente del Congreso, y luego ese presidente del Congreso pasa a ser el presidente de la República interino, y luego pues asume el vicepresidente del Congreso, asume como presidente del Congreso, ¿no? Entonces, ese es el punto. ¿Y quién va a seguir? ¿Quién va a seguir la sucesión? Porque ya, ok, pasa, hay que ver quién es el vicepresidente de ese Congreso, pero pasa, ya renuncia Williams, ¿no? Ya no se va, ya queda el vicepresidente del Congreso, si no mal recuerdo, y tendrían que determinar quién es el que asume ahora como nuevo presidente, y tienen que escoger entre el mismo Congreso que tiene gente de Perú Libre. O sea, ¿a quién van a terminar eligiendo? A Guillermo Bermejo, seguro. Grande, mi gente de la promo, que viene. Dina es incluso 3 veces peor que Castillo, pero fue elegida de forma democrática. Es cierto, no hay más. Nos guste o no, Dina Boluarte fue elegida. Nosotros le dijimos, no voten por la plancha presidencial de Pedro Castillo, pero la gente votó. Y ese es el problema, porque votaron cegados directamente por el odio. No pensaron, no se detuvieron siquiera en un segundo a leer bien. Y empezaron con el juego de las camaradas. No, pues mano, ¿cómo vas a votar por Forsyth? Y eso, entonces el Perú se encuentra dividido, siguen matando gente. Hubo temas, porque por ejemplo habían quemado una patrulla, entre las cuales habían quemado vivo a un policía, ¿no? Y todavía le habían puesto un cartelito donde decían Dina asesina, lo cual me parece totalmente irónico, porque, a ver, o sea, estás diciendo que la mandataria es una asesina cuando, pues, ellos han moricionado a un policía. Y yo me pregunto qué tipo de reacción esperan por parte de la policía o de las Fuerzas Armadas. Directamente van a ir con todo a los disparos, ¿no? El tema de las ambulancias, porque hay 7 regiones que a lo mucho sobrevivían con 1 o 2 ambulancias, las quemaron. Entonces sí, es como que hay ciudades ahorita en el Perú que no tienen ambulancias, que no tienen una forma de recoger si hay un caso de emergencia. Y entonces, bueno, no tenemos ese respaldo ni médico, porque también han asesinado médicos. Entonces, yo no entiendo y agradezco que estén viniendo los camaradas acá. A ver, bueno, tengo solicitudes de invitación, pero la verdad siento que son bastante troll. Siento que por el nombre son bastante troll. Y sí, gente, sí, pienso postularme como próximo presidente del Perú y vivo Caña presidente, ¿no? Otro tema del cual era importante hablar era sobre la percepción que tenía en un inicio de Dina Boluarte. Habló con la prensa, dio declaraciones, dio explicaciones, me parecieron interesantes las declaraciones que dio. Me gustó mucho su mensaje cuando dijo que iba a centrar la educación basada en el criterio de las personas, o sea, que uno mismo formule su propio criterio, luego no estén como idiotas siguiendo a sus adores de marchas. Pero esta situación se le salió de control.
no es capaz de llevar a la mano dura. Yo creo que eventualmente a Dina Boluarte no le va a quedar de otra que o tomar o plantear el estado de sitio, que es cuando ya intervienen los militares en lo que es Puno, Juliaca principalmente y en otras regiones, y o eso que renuncie. Que renuncie sería estúpido y sería peor para el Perú. Lo que tenemos que hacer directamente es, bueno, ya las cosas no se pueden resolver por la paz. Yo lo que pido directamente es que sí, tiene que haber ya la presencia de las fuerzas militares. Y ya, que hagan... No, no, lo del toque de queda no me termina de convencer porque no es como que las marchas las vayan a hacer en la noche. Es como cuando también Vizcarra, con el tema de la pandemia, dijo toque de queda o inmovilización social obligatoria a partir de la noche, como si el COVID solo saliera de noche. Entonces, yo no entiendo. La verdad sí me gustaría ir a Puno porque ahorita hace un calor acá, de verdad. Eh, y eso. No entiendo por qué el toque de queda, pero si las Fuerzas Armadas, el ejército considera conveniente el toque de queda, entonces toque de queda. Yo creo que ya sí sería muy, muy radical que manden helicópteros a disparar. Yo creo que directamente es el ejército que tiene que poner el orden. Y yo creo que el pollo está en un limbo, ¿no? Recordemos el caso del pollo de Castillo. No sabemos si está vivo o si está muerto. Pero hace unos días vi un TikTok donde aparecía un supuesto chamán castillista que hablaba y decía, no, es que yo soy un alto mando de los chamanes y que no podemos hablar. Y dice que su lema es, hablamos con lo que pasa en el Perú. Y de verdad, yo no sé lo que se había metido ese tipo, pero creo que él es una de las pocas personas que podría responder si el pollo está vivo o está muerto. Y no, el Panchito del 2020 no existió, es un invento, es un efecto Mandela, no pasó. Toque de queda, todos en su casa. Castillo no tiene como el pollo desde que entró el gobierno. Es cierto, Castillo nos ha metido la floreada de su vida y está para memes. ¿Qué opinas de Sigrid Bazán? Si opino como me gustaría, me tumban la cuenta. ¿Qué podemos hablar de una persona tan cínica que afortunadamente tuvo la respuesta del Premier? Porque Sigrid Bazán había dado unas declaraciones que cómo es posible, que si el premier actual era el premier de Lima o era el premier del Perú, que no están haciendo nada, que está muriendo gente, y el premier lo que le dijo directamente es, bueno, yo soy premier de todo el Perú, yo no intento gobernar desde Miami o New York comiendo langostas. Y es cierto, y es cierto. Mientras la gente se estaba matando en las protestas, Sigrid Bazán se fue a dar la gran vida, de viajecitos a comer sus camarones, como buena caviar que es, ¿no? Yo no entiendo cómo llegó al Congreso, es un personaje nefasto para la política peruana. Merecemos más que Sigrid Bazán, realmente. Sigrid Bazán es una caviar de primeras, directamente es caviar, ¿no? Y es que ella habla, ¿no? Yo incluso cuando debatió con Adriana Tudela para el tema de las elecciones congresales y presidenciales, y ella le estaba diciendo a Tudela, ¿no? Oye, tienes que ir más a los cerros, tienes que ir más al campo, tienes que ir más a la selva, a las comunidades. Y la pregunta del millón es si ella alguna vez habrá salido siquiera de Lima a irse a provincia, porque ella si ha salido de Lima ha sido para irse a Miami. Ojo, Miami es bien bonito, pero cuando fui a Miami a mí me cambió la mentalidad, pero a Sigrid Bazán no le cambió la mentalidad. Y es que es un personaje bastante testarudo en nuestra política peruana. A ver, luego, Asu. Puno no se va a rendir. Ellos no van a entender. Ellos están criados así. Yo creo que el peruano, por antonomasia, es terco, pero no por ello es que tengamos que hacerles caso, porque le guste o no a la gente, Puno es una parte del Perú. El sur del Perú es eso, el sur del Perú es parte del Perú, pero es parte del Perú, o sea, el sur del Perú. Espero se entienda. Porque así como hay un sur del Perú, hay un norte del Perú, hay un centro del Perú y hay un oriente del Perú. Bueno, muchos consideran el oriente, ¿no? Y el Perú somos todos.
no es el sur. Por eso cuando vemos a gente diciendo, no, es que el Perú quiere esto, el Perú lo otro, el sur del Perú, la mayoría del sur del Perú probablemente lo quiera, aunque empiezo a cuestionarme si realmente es la mayoría. Pero bueno.